Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estrategias para la gestión de créditos deteriorados, ¿no? Bueno, eh, yo les traigo tres recomendaciones, tres grandes recomendaciones. La primera, la tienen ahí, es entender adecuadamente el problema, ¿no? El problema, su causa raíz y sus consecuencias de manera integral. Porque eh, eh, yo pienso, y esto viendo las cosas en retrospectiva, que lo que ha pasado aquí y las razones por las que no hemos podido gestionar de la mejor manera la pandemia, es que hemos visto a la pandemia como un problema de salud pública exclusivamente, ¿no? Y la pandemia, pues sí es un problema de salud pública, pero es mucho más que eso. O sea, la pandemia, además de ser un problema de salud pública, eh, nos da o nos deja también otros problemas, como por ejemplo, perdón, ahí sin querer activé un audio. Música de YouTube, sin querer, perdón. Bueno, entonces, volviendo a nuestra presentación, yo les decía que la pandemia ha sido tratada como un problema de salud pública exclusivamente. Y es mucho más que eso. Realmente la pandemia es un problema social. ¿Problema social qué significa? Significa que también es un problema económico. Significa, la economía es una ciencia social, significa que también es un problema que tiene consecuencias psicológicas, ¿no? Es un problema de psicología social, porque afecta o ha afectado y está afectando, y probablemente seguirá afectando, la salud mental de las personas. Por el encierro, por las frustraciones, las angustias, la pérdida de empleo, una serie de cosas. Bueno, también la pandemia ha afectado la educación, ¿no? Porque hay interrupción de clases. Es cierto que en algunas escuelas, principalmente escuelas privadas, donde existe la modalidad de enseñanza virtual, las clases han podido seguir y en buena hora. Pero la mayor parte de escuelas en los países son escuelas públicas. O sea, la mayor parte de personas o de alumnos son de escuelas públicas. Y ahí no necesariamente ha habido esa posibilidad de continuar con las clases virtuales. Entonces se ha afectado la educación. Ese podría parecer un problema menor, ¿no? Porque eh, eh, tal vez alguien dirá, bueno, pero pierden un año, 2 años, ¿no? Y realmente es mucho más que eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en Panamá, normalmente, una persona termina la secundaria a los 17 años, ¿no? Pero si un muchacho termina digamos, ha perdido 2 años por pandemia, 2 años de escuela, quiere decir que no va a terminar a los 17, quiere decir que va a terminar a los 19. Y el gran problema ahí va a ser cuando él cumpla 18 años, ¿no? Entendiendo este contexto como un alumno de escuelas públicas. Entonces, a los 18 años va a estar en un dilema entre dejo mis estudios de la secundaria y me pongo a trabajar o continúo con mis estudios de la secundaria. Entonces, ese es el dilema, porque digamos, un alumno de secundaria no debería estar en ese dilema de trabajo o estudio. Eso no debería suceder, ¿no? O sea, la enseñanza está hecha, o digamos, los sistemas educativos están hechos para que no ocurra ese dilema, ¿no? Pero lo vamos a tener y lamentablemente, pues pasarán muchos años, porque la secundaria son 10, 11 años, entonces pasarán muchos años en donde los alumnos tendrán ese dilema. Entonces, eh, eh, lo que siempre he dicho es que se va a terminar la pandemia, porque la pandemia se está terminando, pero va a continuar
las consecuencias de la pandemia, ¿no? Bueno, consecuencias económicas, consecuencias psicológicas, consecuencias educativas y también la salud física. O sea, esa es la otra salud, ¿no? O sea, no la salud pública que tiene que ver con la pandemia y con el virus, sino la pandemia, o perdón, la salud que tiene que ver con las personas que no pueden ir hoy día al hospital, ¿no? Que no pueden ir a hacerse chequeos normales porque los hospitales están abarrotados de personas que están em, contagiadas o que están en cuidados intensivos o que están afectadas por el virus actual. Entonces, eso ha hecho de que se ponga en un segundo plano o en una segunda prioridad personas que normalmente deberían ir a los centros hospitalarios para atenciones habituales, usuales, normales. Entonces, había un desplazamiento, ¿no? de algunas personas hacia una prioridad menor y eso también va a tener algún tipo de consecuencias, ¿no? Personas que deberían estar haciéndose chequeos convencionales o regulares no lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pienso que es muy importante para poder establecer una estrategia de cobros o una estrategia de, pues, readecuación de nuestros sistemas, de, de nuestros sistemas financieros. O sea, el primer paso es entender que la pandemia no solamente es un problema de salud pública, sino que es un problema social. ¿Por qué? Porque cuando querramos cobrarle a las personas, vamos a toparnos con personas que están con un nivel de estrés muy superior que el habitual, que están con una situación económica muy diferente y con un nivel de incertidumbre en donde tengo que modificar un poco los canales o los métodos de cobranza para poder acercar, pues, acercar a la organización o a nuestra organización a los objetivos. Eh, entonces es muy importante entender cuál es el problema real. O sea, el problema real no es un problema exclusivamente de salud pública. Lamentablemente, se ha entendido que la pandemia es solo un problema de salud pública y no, por supuesto que es de salud pública, por supuesto que la salud pública ha sido, digamos, de todos probablemente lo más importante, pero no es exclusivo de la salud pública, ¿no? Entonces, pero cuando no se entiende eso, se toman decisiones, cuando no se entiende eso muy bien, se toman decisiones que pueden terminar siendo perjudiciales. Por ejemplo, yo hasta ahora no entiendo la efectividad de los toques de queda. O sea, como especialista en gestión de riesgos, como especialista en el establecimiento de controles, o sea, no logro comprender cómo el toque de queda puede ser una medida para combatir el contagio. O sea, al contrario, el toque de queda lo que hace es incrementar la probabilidad, porque aquí se evalúa probabilidad de impacto, pero se incrementa la probabilidad del contagio. ¿Por qué? Porque si el supermercado no atiende 12 horas, si no atiende solamente 10 horas o atiende 8 horas, en un mismo tiempo tiene que atender a una mayor, digamos, a un mayor número de personas y por lo tanto la densidad de la asistencia a ese lugar va a ser mayor. Porque obviamente si se reduce el número de horas disponibles, la gente tiene que salir del supermercado y la densidad aumenta, entonces la probabilidad de contagio aumenta. Entonces la medida digamos, si estuviese en mis manos de establecer sería al revés, ¿no? O sea, ampliar los horarios y reducir la aglomeración de personas, ¿no? Porque el contagio no tiene que ver con que las personas salgan o no salgan, sino tiene que ver con la aglomeración, el aglutinamiento, el acercamiento de las personas. Eso es lo que genera los contagios. Entonces, eh, y esto no es solamente de mi país, que es Panamá, o Perú, que también es mi país, sino que lo veo en todos los países, ¿no? O sea, en República Dominicana, por ejemplo, el otro día estuve por allá y el toque queda a las 6 de la tarde, ¿no? Y entonces, claro, ya, y ustedes se imaginarán el tráfico entre las 5 y las 6, todo el mundo tratando de llegar a su casa, ¿no? Entonces, bueno, resulta bastante
complejo. Hasta ahora no entiendo por qué los domingos, o sea, cuarentena de domingos puede ser una medida para combatir la salud pública, ¿no? O sea, no comprendo eso, perdónenme. ¿Por qué? Porque si la persona está contagiada, ¿no? O sea, si la persona está contagiada y lo que se teme es que esa persona contagiada contagie a otros, ¿no? Ok, no va a salir el domingo, pero va a salir el sábado o va a salir el lunes a contagiar. ¿Ok? Entonces, las cuarentenas son efectivas cuando las personas contagiadas se quedan encerradas y dejan de contagiar a otros. Pero para que eso pase, la cuarentena tiene que ser completa, completa, sin excepciones, y por lo menos de 20 días o 25 días, ¿no? Lo cual genera un efecto económico fuertísimo, pero digamos, es la forma correcta de hacerlo. Pero, o sea, cuarentena un día, o sea, los domingos, eso no contribuye adecuadamente a la salud pública, pero sí termina afectando, generando otro tipo de consecuencias, porque pues cierran establecimientos que no pueden atender los domingos, hay personas que trabajan los domingos, no tienen ingresos, la familia que necesita una distracción, que necesita ir al parque, no puede ir al parque, o sea, realmente eh, se, eh, se generan otras consecuencias colaterales que no son tomadas en cuenta porque no se tiene una visión integral. Entonces, necesitamos tener una visión integral del problema para poder enfrentarlo adecuadamente. Y ahora quiero llevar ese mismo pensamiento, ese mismo enfoque, esa misma idea a la banca. Entonces, si la banca está pensando, digamos, solamente en cobrar la cartera que está tremendamente afectada, y no considera los elementos del entorno que están alrededor, y aquí viene la segunda recomendación, pues probablemente no va a tomar decisiones que terminen siendo efectivas para sus objetivos. Entonces hay que comprender todo este entorno, hay que comprender el problema de manera integral. Esto es así como la pandemia, que es un riesgo y que se tiene que hacer una gestión integral de riesgos y comprender todas las consecuencias y los diversos formatos de consecuencias que se pueden presentar y comprender dónde están las causas raíces para poder atacar las causas raíces. Eh, lo mismo tenemos que hacer con la banca. Entonces, primera recomendación, entender el problema adecuadamente. ¿Dónde está la causa raíz? O sea, en el caso de la pandemia, la causa raíz, ¿dónde está? Está en la aglomeración de personas. Ahí está. Y eso es lo que genera el contagio, básicamente. Y las consecuencias, ¿no? O sea, todas estas consecuencias colaterales, que además, si se dan cuenta, aquí he puesto la salud pública al centro, porque sí, es verdad, es lo más importante. Segundo, pero no es exclusivo, es lo más importante, pero no es lo único. Segundo, he puesto colores, ¿no? Como un mapa de calor, porque también tenemos que tomar medidas en función a los riesgos. Es decir, tenemos los colores rojos, que son las personas mayores y las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica que no están vacunadas, y esas son color rojo. Tenemos el color naranja, ¿no? Que pueden ser las personas que tienen enfermedad crónica, pero están vacunadas, por ejemplo. O las personas que tienen edad avanzada, no tienen enfermedad crónica, pero no están vacunadas. Tenemos las de color amarillo, ¿no? Que son personas que no tienen enfermedad crónica, son jóvenes, no son de edad avanzada, pero no están vacunadas. Y tenemos las verdes, que son personas que normalmente están saludables y que están vacunadas, ¿no? Muy bien. Entonces, y así, tenemos en la economía, tenemos 4 colores. Tenemos el color rojo, que son pues los casos de familias que han perdido el, el, el empleo, ambos miembros, cabeza de familia, ¿no? O sea, papá, mamá han perdido el empleo. Hay casos de esos, ¿no? Y no tienen pues ninguna opción de pagar su hipoteca, su tarjeta de crédito, sus créditos personales, ¿no? Entonces, no tienen ahorros. Entonces, ese es el color rojo. O empresas que han cerrado,
O sea, hay empresas que han cerrado por la pandemia, no han podido volver a abrir, algunos restaurantes, algunos hoteles, porque no han podido pagar el alquiler durante el periodo del encierro y pues se les consumió el capital de trabajo, se les consumió el patrimonio, se fueron a pérdidas, no tienen capacidad de poder abrir nuevamente. Entonces tenemos el color rojo, tenemos el color naranja, que están subsistiendo, ¿no? Pero no les alcanza para pagar lo que tienen que pagar, ¿no? Tenemos el color amarillo, que son, pues, son casos de empresas o de personas que les alcanza para pagar apenas lo que están pagando, pero que necesitan una reestructuración. Y tenemos el color verde, que son, pues, casos de personas que no se han afectado porque tenían un bajo nivel de deuda o porque tenían corresponde a profesiones o carreras o puestos de trabajo que no se han visto afectados, como por ejemplo la de los médicos, o enfermeras, o policías, o sea, gente que no ha terminado siendo despedida eh, como consecuencia de la pandemia, ¿no? Entonces, incluso hay profesiones que se han visto, digamos, incrementar su demanda. No solamente profesionales de la salud, sino con todo el auge del e-commerce, algunos ingenieros, por ejemplo, de sistemas, han tenido muchísimo más trabajo en época de la pandemia y han mejorado sus ingresos y entonces se les puede considerar un color verde. Entonces, aquí es importante, ¿no?, entender, primero, las consecuencias diversas de la pandemia y segundo, entender que existen diferentes niveles de afectación y las circunstancias son distintas para cada uno de los clientes, ¿no? Entonces, con ese entendimiento ya podemos ir a una segunda recomendación. Y antes de ir con esa segunda recomendación, decirles que todo esto está conectado, ¿no? O sea, entender que todo esto está conectado. ¿Por qué? Porque obviamente, si la economía de una familia se afecta, o el dueño de un negocio se afecta porque tiene que cerrar, obviamente eso le va a afectar la salud mental. ¿Por qué? Porque va a estar en un problema de estrés. Obviamente le va a afectar su salud física o le va a afectar, claro, no se puede atender, ya no puede ir al hospital, le puede afectar su salud física, va a afectar la educación de la familia. ¿Por qué? Porque ya no puede pagar el colegio privado que le pagaba a los hijos, ¿no? O porque en algunos casos ya no los puede enviar a la escuela. Hay familias que pues tienen, que por razones de la pandemia, están pide a los hijos que salgan a trabajar, ¿no? O sea, lamentablemente hay esos casos. Entonces, todo esto está correlacionado. Todo está correlacionado. Claro, y ese muchacho que debería ir o que está trabajando va a tener un problema también de salud mental. Debería estar estudiando y está trabajando. O un muchacho que estudiaba en un colegio privado y lo cambian a un colegio público. El muchacho va a tener un trauma, pequeño o grande, pero lo va a tener. Esa es una realidad. Entonces, eso le va a afectar también su salud mental. Entonces, todo esto va a estar tremendamente correlacionado. Y probablemente, y algo importante es que las personas que están con algún problema de salud mental, con algún tipo de angustia, con algún tipo de estrés, pues no van a rendir bien el trabajo. Y si no van a rendir bien el trabajo, la probabilidad de que los despidan es mayor, entonces le va a afectar su economía. Entonces, todo esto está tremendamente correlacionado. Si les afecta la economía, no van a tener dinero para atenderse en su salud física normal o para comprar medicinas. Entonces, no solamente deberíamos ver estos círculos que tienen que ver con salud pública, pienso que deberíamos ver todo. Y eso es importante tener en cuenta cuando nos vayamos a las estrategias de los cobros, ¿vale? Bueno, entonces, aquí viene una segunda recomendación que es entender adecuadamente las características de un entorno. O sea, el entorno no es el mismo. O sea, después de la pandemia no es el mismo que antes de la pandemia, ¿no? Y eso, ¿qué significa? Y ahí me voy de una vez a la recomendación 3, que las políticas para gestionar la cartera deteriorada no pueden ser las mismas que las políticas que teníamos antes de la pandemia. O sea, no pueden ser las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque las circunstancias han cambiado. Entonces,
algunas políticas se pueden mantener, otras hay que quitarlas completamente, otras hay que modificarlas y readecuarlas. Entonces, este nuevo entorno o esta nueva situación nos lleva primero a una reducción del tamaño y cierre de los negocios. Hay negocios que han cerrado. O sea, el otro día quise, bueno, ahora que estoy vacunado, entonces estoy saliendo un poquito más, y quise ir a cenar a un restaurante, que es uno de mis favoritos, bueno, era, lamentablemente, uno de mis favoritos, no, creo que era el favorito en Panamá, ¿no? Eh, un restaurante fantástico, los que son de Panamá tal vez lo conocen, es el restaurante Mostaza, en Casco Viejo, Casco Antiguo. Y me encantaba ese lugar, me encantaba. Entonces quise ir y desde la pandemia no ha abierto el lugar, ¿no? Y entonces incluso fui a ver si tenía suerte, ¿no? Porque no contestaban el teléfono. Fui y estaba cerrado, pregunté en el establecimiento del costado, me dijeron no, ya ellos no abrieron. Y es un restaurante fantástico, o sea, pequeñito, eh, restaurante a media luz, el pan literal salió del horno, ¿no? O sea, literal. O sea, ellos tenían su horno y te preparaban el pan en el horno y el pan te lo llevaban a la mesa, salió del horno, pero así literal. Era una cosa deliciosa. Entonces cuando la gente me preguntaba, ¿qué te gusta de ese restaurante? Decía, el pan, ¿no? Y creían que estaba bromeando. Y te lo servían con unos chorizos a la gallega, una cosa espectacular. Encima tenían una orquesta de 2 personas los días viernes. Y en esta orquesta de 2 personas que tenían también digamos, sus pistas que acompañaban a la orquesta, ¿no? Ellos preguntaban que la gente qué quería escuchar, qué quería cantar, y entonces era un ambiente casi familiar, la gente se ponía a bailar, en un espacio pequeñito, pero la comida era deliciosa. Entonces no abrió, cerró ese lugar, ¿no? O sea, probablemente el mejor restaurante de Panamá, probablemente, en todos los aspectos, el servicio espectacular, todo. Cerró, señores, ¿no? Entonces, ha habido cierre de negocios, ¿no? Hoteles, restaurantes. Es un sector importante en la economía, ¿no? Y ha habido reducción de tamaño, o sea, empresas que ya no están al 100%, no están al 100%, y no hablo solamente de sectores que tengan que ver con el entretenimiento, el turismo o los servicios, sino hablo en general, ¿no? O sea, empresas que han devuelto oficinas, que se han ido al teletrabajo. Muchos bancos, por ejemplo, muchos bancos han reducido su capacidad, o mejor dicho, la cantidad de sucursales, ¿no? O sea, la han reducido. Eh, lo cual es lógico, ¿no? O sea, el nivel de transaccionalidad con los canales virtuales se ha incrementado tremendamente luego de la pandemia. Ya era alto y ahora ha aumentado muchísimo más. Entonces, pues hay que buscar eficiencia, ¿no? Pero todo eso genera crisis porque la demanda agregada se reduce. Entonces, ese local que el banco alquilaba para algún tipo o que alquilaba para sus servicios financieros, era de algún dueño que vivía de eso, ¿no? Que ha visto reducidos sus ingresos y que ahora pues se les hace muy difícil volver a alquilarlo. Entonces, a eso me refiero con la reducción, ¿no? Y obviamente los bancos, al reducir el número de sucursales, obviamente, pues tienen que despedir gente, ¿no? En algunos casos, algunos bancos están reubicando personas porque están creando algunas divisiones inmobiliarias, que ahora vamos a hablar de eso, pero no todos pueden hacer eso. O sea, no todos pueden hacerlo. Y eso, pues, ha terminado generando una eh, eh, creciente tendencia en el desempleo, ¿no? Entonces tenemos este aumento en el desempleo es tanto para la parte formal como la parte informal. O sea, y aquí vamos a decir una verdad que pues no se dice mucho, pero porque no hay data,
Entonces no hay evidencia, pero cualitativamente lo sabemos todos, y es que hay muchas familias que tienen ingresos informales. Por ejemplo, una familia que se compró una vivienda, ¿no? Y alquila uno de esos cuartos, ¿no? O sea, le alquila los cuartos, o un cuarto, ¿no? Se lo alquila a un muchacho del interior o a algún extranjero que llegó pues a trabajar de manera informal, se lo alquila a alguien, le alquila ese cuarto, ¿no? Y ese alguien tal vez no tiene los ingresos como para poder comprarse una vivienda, pero puede alquilar un auto, puede alquilar una habitación, un cuarto, mientras mientras trabaja y mientras empieza a instalarse en la ciudad o en el país, ¿no? Entonces, ese tipo de casos generaba ingresos, ¿no? Y de repente el muchacho que tenía un trabajo de lo que sea, perdió el trabajo y ya no puede seguir alquilando el auto y se regresa al interior a vivir con sus padres, donde tiene vivienda, donde pues no tiene que incurrir en una carga como el del alquiler de un cuarto, ¿no? Entonces, y eso afecta también a las familias, ¿no? Entonces, hay empleos, muchos empleos informales en los cuales no hay datos, pero pues que se han perdido, ¿no? Empleos de mensajería, motorizados, empleos de limpieza, empleos de eh, estética en salones de belleza, o sea, mucha gente que generaba ingresos de manera informal y pues ha dejado de generarlos, ¿no? Por la crisis. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, obviamente, en la mayor parte de países en Latinoamérica, a las personas y a las familias se les ha dado un periodo de gracia. Ese periodo de gracia en la mayor parte de países ya se terminó. En el caso de Panamá todavía permanece, ¿no? O va a permanecer hasta el 30 de septiembre, eh, o hasta el 31 de diciembre de este año, pero hasta el 30 de septiembre la superintendencia ha dado la posibilidad de que los bancos y los deudores lleguen a un acuerdo para la reestructuración de la deuda, ¿no? Entonces, en ese interín, normalmente lo que ha pasado es que las personas que han entrado en ese periodo de gracia y las empresas que han entrado en ese periodo de gracia están acumulando intereses, ¿no? Porque no se les perdona los intereses. No se les puede perdonar el pago de la amortización, pero no de los intereses. O mejor dicho, se les puede diferir la amortización, pero eso genera intereses, ¿no? Y cuando han estado pagando ni siquiera intereses, no pagan nada en algunos casos, entonces eso va a una nueva deuda, eso va a un periodo futuro, en algún momento se va a tener que pagar. Entonces cuando uno mide la relación deuda sobre ingresos, eso ha aumentado. Y las personas y las familias, en términos generales, están más endeudadas. Los países están más endeudados. Bueno, eh, el entorno también nos trae un estrés económico. O sea, el estrés económico es que pues hay familias que no tienen dinero para atender sus necesidades básicas. O sea, no tienen dinero para comer, no tienen dinero para pagar las cuentas, no tienen dinero para pagar la educación de los hijos, ¿no? Y tenemos también el estrés financiero, que es que las familias puede que tengan dinero para comer o puede que tengan dinero para el colegio de los hijos, pero no tienen para pagarle a los bancos, ¿no? Y eso aumenta el nivel de angustia de manera considerable, y por lo tanto, eh, pues es algo que no podemos dejar de tener en cuenta. Porque cuando tengamos que cobrar a un cliente, lo vamos a encontrar en medio de este entorno. O sea, vamos a encontrar clientes muy, muy estresados. Entonces, la forma de cobrarles no puede ser la forma convencional, ¿no? Eh, y repito, si no entendemos bien el nuevo entorno, entonces nos vamos a equivocar de carril, nos vamos a equivocar de camino, ¿no? Y eso pues obviamente puede afectar los objetivos de las entidades donde ustedes trabajan. Bueno, eh,
Y termino con mi última recomendación, ¿no? Que es adecuar las políticas al nuevo entorno. O sea, tenemos una situación con unas circunstancias, y esto yo lo he querido dividir en tres partes, ¿no? O sea, los cobros, porque tenemos que cobrar las entidades financieras, me voy a poner en los zapatos o el sombrero de la entidad financiera, pues sí tengo que cobrar, tengo que reestructurar en otros casos y tengo que adjudicarme en otros casos. ¿Recuerdan los colores que habíamos visto? El verde, el amarillo, el naranja, el rojo. Bueno, esos colores ahora tengo que llevarlos acá. Y tengo que ver a quiénes tengo que cobrar, de qué manera. Y con quiénes tengo que ir ya de una vez a adjudicar la garantía, ¿no? Bueno, entonces, algo adicional a esto, y que es parte del entorno, pero no es del nuevo entorno, ¿no? Sino que realmente siempre ha sucedido y perdón si no soy muy asertivo, pero los bancos, y lo he dicho muchas veces en el Bancaforo, pero los bancos en general, no hablo de Panamá, sino hablo en general, los bancos, pues no están bien vistos, ¿no? O sea, no son los buenos, son los malos, ¿no? O sea, si lo pones como protagonista en una película, entonces el banco o los banqueros no van a ser los buenos, van a ser los malos en la película. Entonces el banco es el malo de la película. Eh, Siempre ha sido así, siempre, 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 ¿no? Eh, y eso en el nuevo entorno se ha potenciado, ¿no? Eh, el banco está haciendo su negocio, o sea, tiene que llamar a cobrar a los clientes y el banco pues tiene que, en algunos casos, darle un ultimátum a los clientes y eso es parte de su negocio. Así es como funciona, ¿no? Pero por todo este contexto que les estoy explicando, la gente no lo entiende así. Entonces lo percibe como el malo de la película. Estos bancos que me quieren quitar. Y si en todo ese contexto aparecen algunos eh, diputados o miembros de asamblea o políticos, ¿no? Que se unen a la causa de los bancos malvados, en contra de los bancos malvados, entonces esa percepción pues se hace más grande, ¿no? Y eso es algo que no podemos dejar de tomar en cuenta en el nuevo entorno, porque eso es así, eso es una realidad, ¿no? O sea, el banco es el malo que le quiere quitar la casa a los buenos que pobrecitos se quedaron sin trabajo, ¿ok? Y no es un tema menor. Entonces, eso requiere una gestión de cirujano, o sea, una cirugía, una alta cirugía, delicadísima, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso en esta recomendación 3, que es adecuar las políticas al nuevo entorno. Como tengo un nuevo entorno, como tengo nuevas características, todo lo que yo haga tiene que respetar y tiene que considerar ese nuevo entorno para fines de lograr el objetivo. Tenemos primero en los cobros, segundo en la reestructuración y tercero en la adjudicación de la garantía. Lo digo así, primero los cobros, ¿no? Entonces, algunas ideas que yo les traigo respecto de los cobros. Primero, eh, creo que es importante un scoring de cobranza, ¿no? Que no es el scoring de admisión. El scoring de admisión es cuando viene el cliente y entonces tú le sacas el scoring o me parece que APC, que es el buró de crédito en Panamá y cada país tiene su buró de crédito, te vende un scoring, ¿no? Porque ellos pues calculan un scoring usando el número de días de atraso de las personas, su nivel de endeudamiento, en fin, o sea, hacen unos cálculos y te dicen este es el scoring, ¿no? Entonces es el scoring de admisión. El scoring de admisión te da la probabilidad de que el deudor pague la obligación oportunamente. El scoring de cobranza es diferente. Es la probabilidad de que un cliente que está mal se arregle. ¿Okay? O sea, es un concepto diferente. Pero igual te da un puntaje. Entonces necesitamos tener un puntaje para saber de todos los clientes cuáles tienen mayor probabilidad de arreglarse, cuáles tienen probabilidad media, cuáles tienen probabilidad baja de arreglarse, porque según eso voy a definir mi hoja de ruta y voy a ver si me voy, si
scoring es bajísimo, el scoring de cobranza es bajísimo, entonces probablemente ya me voy a tener que saltar el paso de los cobros y me voy a ir a una modalidad de negociación, porque hay que negociar antes de adjudicarnos por la vía judicial, ¿no? Hay que ver si puedo negociar con el cliente una dación en pago, una dación en pago, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso es importante, y aquí va como una subrecomendación, el scoring de cobranza, ¿no? Algunos bancos lo usan, pero son pocos, no son muchos los que usan esto. Pero claro, o sea, yo entiendo que si los bancos han tenido un buen comportamiento históricamente, no han necesitado un scoring de cobranza, ¿no? Si el riesgo crediticio no ha sido muy alto, pero las circunstancias cambiaron. Y hoy en día sí necesitamos un scoring de cobranza. Me parece que es una herramienta importante. Segundo, usar el Data Analytics y el Buró de Crédito. O sea, ¿por qué? Porque si nosotros no tenemos información de los clientes o no procesamos la data de los clientes que ya existe y que es muchísima, ¿no? Teóricamente nosotros deberíamos poder saber si el cliente se ha afectado o no usando la data del buró de crédito. O sea, deberíamos poder saber eso. ¿Por qué? Porque, a ver, eh, el buró de crédito me da el número de días de atraso. Ahora, en algunos casos, algunos países no, digamos, los atrasos por el periodo de gracia que se ha dado, las facilidades y las concesiones que se han hecho con algunos deudores, han quedado en paréntesis. Entonces no se puede saber en algunos países, Panamá es uno de ellos. Pero uno puede medir el nivel de deuda. O sea, si un cliente en este periodo está con un mayor nivel de deuda, entonces uno podría decir, oye, el riesgo es mayor, ¿no? O sea, de repente, lo normal debería ser que el cliente haya hecho todos sus pagos oportunamente y su nivel de deuda haya sido menor. Entonces, no tuvo atraso, no tuvo atraso, o no sabes si pudo tener atraso o no, pero si bajó su nivel de deuda, quiere decir que eh, el cliente tiene menos riesgo, ¿no? Entonces, tú puedes usar esto y si tiene menor riesgo, tú podrías eh, incorporar eso a tu scoring de cobranza o podrías conocer mejor al cliente acerca de su situación financiera. ¿Por qué? Porque eh, no se puede estar llamando a todos los clientes, ¿no? O sea, no se puede usar la misma estrategia de cobranza con todos los clientes. Tenemos los clientes VIP en su forma de pago, tenemos los clientes pues casi VIP, tenemos los clientes normales y tenemos los clientes que no son buenos, ¿no? Entonces, tienes como que los 4 colores. Entonces, tienes que saber en qué color está el cliente. ¿Para qué? Para, según eso, encontrar un mecanismo de cobranza, ¿no? O sea, un cliente, por ejemplo, que paga todo puntual, no vas a estar llamando al celular. Está pagando todo puntual. Lo llamas al celular, ¿para qué? Para recordarle, ¿no? Pero si el señor nunca ha tenido un inconveniente, ¿no? Entonces, siempre ha pagado todo puntual. ¿Por qué se le tiene que llamar? O sea, va contra el principio de eficiencia. ¿Por qué se va a gastar recursos en eso? ¿No? Y lo otro es que esa política de estar llamando a los clientes de cobros, y muchos bancos tienen cobros a través de call centers, ¿no? Pues es una política o es un mecanismo de ya antiguo, ¿no? O sea, desfasado, pienso yo. Es un mecanismo de cobro pre-pandemia. O sea, en la época post-pandemia, o sea, no resulta lo más conveniente. Lo que resulta conveniente es el uso de nuevos canales como el WhatsApp o Telegram, ¿no? Que son herramientas que nos pueden ayudar muchísimo a poder eh, eh, no solamente tener una modalidad de cobranza más fina, sino con una mejor retroalimentación, porque con estos canales se puede saber si el deudor pues ha leído, ha cambiado de celular, pues cualquiera de las opciones, ¿no?
lo leyó, no lo leyó, qué pasó, ¿no? Entonces, igual con los correos electrónicos también. Los correos electrónicos tienen algunas herramientas que permiten saber si el correo llegó, si no llegó, si lo leyó, si no lo leyó. Entonces, esos canales digitales son los canales más apropiados para ser usado en la cobranza. Además, porque estos canales, incluso se puede usar estos canales de cobranza eh, con el eh, con chatbots, ¿no? Con opciones, ¿no? 1, 0, 2 opciones y el cliente va respondiendo, ¿no? Em, pero estos canales digitales eh, permiten que ahorran mucho en el punto siguiente, y es que tenemos que tener el equipo muy preparado para un contacto verbal con el cliente. Como el cliente está en una situación difícil, y por eso se está llamando, porque está en un estrés, y probablemente un estrés financiero, ¿no? Que es uno de los peores estrés. Entonces, probablemente no va a reaccionar adecuadamente. Y se necesita entrenar mucho al área de cobros. ¿Para qué? Para poder hacer frente a clientes que están con alto nivel de estrés. Hay que entrenarlos con empatía, con asertividad. Pero ¿qué pasa? Eso eh, toma tiempo y es imperfecto y es costoso. En cambio, con los nuevos canales, entonces tú ya no necesitas entrenar este equipo, es mucho más eficiente y te evitas el riesgo de que alguno de los cobradores podría también estar en una situación de estrés, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las personas tienen preocupaciones. Entonces este cobrador está en situación de estrés y está, pues, no llega a sus objetivos, no llega a las metas que le ponen y puede tener una reacción y, ojo, él llama en nombre del banco. Entonces, y lo que se tiene que cuidar muchísimo es la reputación del banco. La reputación del banco hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque, como les dije, pues históricamente los bancos no han estado bien vistos. Entonces, en este contexto, pues tiene las de perder en términos de percepción de parte de la ciudadanía o de la sociedad. Bueno, eso con respecto a la forma de cobrar, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es, la forma de cobrar ya no puede ser la misma de hace 20 años. O sea, la forma de cobrar tiene que ser con inteligencia, hablo de inteligencia de datos, ¿no? Eficiencia. O sea, hoy en día los sistemas de WhatsApp, los sistemas de, incluso de SMS, o sea, SMS también pueden ser usados para el cobro, para un cobro no tan invasivo, estar llamando a la persona, ¿no? O sea, eh, eh, porque entramos en un terreno ya que es mucho más delicado y que puede ser contraproducente para los objetivos. Muy bien. Entonces, nos vamos ahora con la reestructuración, ¿no? Necesitamos, pues, en algunos casos reestructurar. Yo estimo, yo tengo una estimación muy personal, que por lo menos en el caso de Panamá, el 80%, el 80% de eh, empresas y de personas necesitan refinanciamiento. O sea, refinanciamiento se da para mejorar las condiciones. La reestructuración ya es como consecuencia de un deterioro, ¿no? Entonces, en el caso de la reestructuración podría estar tal vez en un 40%. Pero hay un 80%, o sea, de empresas y de familias que necesitan, o sea, han visto afectadas, pueden seguir pagando todo, pero necesitan un, digamos, un respiro para, porque se han afectado, pero todavía pueden seguir pagando, ¿no? Sin embargo, les caería bien, digamos, un refinanciamiento, un nuevo cronograma de pagos o una consolidación de deuda. Entonces, eso, en mi opinión, es de más o menos el 80%, ¿no? Esto puede ser una oportunidad para los bancos también, ¿okay? Bueno, pero de reestructuración, que es como consecuencia del deterioro, que es el tema de esta reunión, más o menos mi estimación es de 40%. 40%. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Primero, recalificar al cliente, ¿no? Eso indudablemente involucra un gran trabajo
de parte de las unidades evaluadoras, ya sea las unidades de negocio o ya sea una segunda línea en el banco como riesgos o quien haya que hacer esto, ¿no? Administración de créditos o quien haya que hacer una recalificación del cliente. Algunos clientes se han quedado en su calificación, otros han bajado un poquito, otros han bajado mucho y otros han bajado pues a un nivel casi de quiebra, ¿no? Pero tenemos que volver a calificar, porque si con eso, ¿cómo podemos nosotros pensar si cabe una reestructuración o si nos vamos al paso siguiente, que ya es la adjudicación? Aquí el principio es fundamental, ¿no? Reducir al máximo el servicio de deuda. O sea, al máximo. Eso implica cambiar algunas políticas. Y fíjense en esta recomendación, adecuar las políticas al nuevo entorno. O sea, eso concretamente, ¿qué puede significar? Que si el banco tenía, por ejemplo, un plazo máximo para hipotecas de 25 años, pues tiene que aumentarlo a 30. Si el banco tenía un plazo máximo de 30, tiene que aumentarlo a 35. Si el banco tenía una edad máxima de, digamos, endeudamiento de la persona de, no sé, 65 años, pues tiene que aumentarlo a 70. ¿No? Y tiene que renegociar con las aseguradoras o, en su defecto, tiene que asumir un riesgo residual de los últimos años de esta persona, que ya es un riesgo bastante bajo, ¿no? Pero tiene que hacerlo, ¿para qué? Porque de esta manera, reduciendo el servicio de deuda, el banco se acerca más a sus objetivos. Si no reduce el servicio de deuda, la persona se puede, o la familia, o el negocio, o la empresa se puede terminar ahogando, ¿no? Entonces, esto, digamos, consiste en salvar la vida del deudor para que el deudor le siga pagando y para que el banco siga teniendo una acreencia dentro de su apetito, ¿no? Entonces, porque si el banco no flexibiliza, se puede terminar disparando el pie, porque las condiciones pueden ser tan fuertes que el cliente se ahoga, termina quebrando, termina en situación impaga y después el banco tiene que mandar esto a pérdida, generar provisiones, adjudicar garantías y todo lo que corresponda. Entonces, que el cliente se salve es un asunto de los dos, ¿no? Y claramente reducir al máximo el servicio de deuda. No, que la política, bueno, pues te tengo que decir que la política se tiene que modificar, ¿no? Entonces, y claro, bajas un riesgo, por un lado, porque reduces el servicio de deuda, y aumentas por otro lado porque aumentas el plazo. Pero cuando lo piensas bien, a la larga es lo mejor. A la larga es lo mejor, ¿no? Las personas están viviendo más, las personas están trabajando más, o sea que por ese lado hay un... Y sobre todo tienes viabilidad. Y mejora además la relación con los clientes, ¿no? Porque eso puede generar otros colaterales positivos también, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puse consolidar a creencias, ¿no? O sea, es momento de consolidación de deuda, estrategias de consolidación de deuda. O sea, venga acá, yo tengo una hipoteca con usted, venga acá, le consolido todo. ¿Qué más tiene usted? Tarjeta. A ver, ya. ¿Qué más? Y esto, Venga, todo lo consolidamos en una sola. Baja el riesgo, pero por supuesto que baja el riesgo. Y si baja el riesgo, ¿quién se beneficia? El cliente, el deudor y el banco también. Ambos. Entonces, la estrategia de consolidación de creencias, ¿no? Es una estrategia que debería prevalecer. Si no se consolidan creencias, el servicio de deuda es mucho más alto. Entonces, si yo soy un banco acreedor de hipoteca, o sea, yo voy a ser el primer interesado en consolidar toda la deuda. ¿Para qué? Para que el cliente se salve. Si no, se puede terminar ahogando. No puedo pensar solamente en la hipoteca y en mi garantía, porque a los bancos no les gusta ejecutar garantías, ¿no? Eso los mete en un gran problema, porque después tienen que además provisionar por la garantía ejecutada si es que no logra venderla, ¿no? Entonces, puede aprovechar aquí una magnífica ocasión de consolidar a creencias. ¿Okay? Bien, y por otro lado, otra de las cosas que se está haciendo en la banca corporativa es convertir créditos corporativos en instrumentos bursátiles estructurados, es decir, en bonos estructurados. ¿Por qué? Porque se le ponen todas las garantías,
se pone una estructura bullet, o sea, con vencimiento al final, ¿no? De tal manera que el cliente solamente paga intereses. Adicionalmente se le da una línea de crédito, ¿no? O se le pone un cash collateral o una cuenta de reserva. Puede ser cuenta de reserva o una línea de crédito por si tiene algún desfase, entonces esa línea de crédito sirve para pagar esos desfases. Puede ser una cuenta de reserva o puede ser una línea de uso exclusivo para altibajos en el flujo de caja, ¿no? Pero ¿eso qué implica? Eso salva a los bancos de toda esa regulación asfixiante de estar evaluando si la calificación crediticia convencional, en Panamá es el Acuerdo 4/2013, ¿no? Porque de esa manera el banco aumenta la probabilidad de que no haya ningún tipo de atraso, ¿no? Y los criterios válidos para evaluar créditos ya no son aplicables para evaluar inversiones. O sea, se evalúa otro tipo, sobre todo para efectos de provisiones, bajo otros criterios, ¿no? Y hace mucho más fácil y mucho más llevadero el crédito. Claro, el banco se queda con el instrumento, ¿no? O sea, cambia un crédito por una creencia crediticia por una creencia de bono, ¿no? Entonces, en los últimos meses, mi organización ha calificado varios instrumentos que tienen esa modalidad, ¿no? O sea, el Banco de Inversión nos ha presentado eh, la propuesta crediticia. Este es un crédito, o era un crédito, se va al mercado de capitales como un bono, 100% suscrito por el mismo banco, obviamente, ¿no? Con lo cual se reduce muchísimo el riesgo de refinanciamiento, porque el riesgo de refinanciamiento prácticamente está asegurado, ya que el banco va a ser el mismo acreedor y el banco no se va a hacer default a sí mismo. Entonces, el riesgo es mucho más bajo. Y lo ideal es que vaya con una cuenta cash sweep, ¿no? Que es una cuenta en donde, pues, si el deudor paga solo intereses y paga el vencimiento bullet al final, pero si le va bien, entonces empieza, bajo una fórmula de acumulación, empieza a acumularse los excedentes en esta cuenta cash sweep, ¿no? Que sirve de garantía o sirve para precancelar parcialmente la obligación. Entonces hemos hecho varios de esos trabajos y me parece que el nuevo entorno nos demanda nuevas estrategias, nos demanda pensar fuera de la caja, nos demanda ser creativos, ¿no? Seguir haciendo lo mismo que se sigue haciendo, que es, pues, asumir los riesgos, pero encontrando los mecanismos, encontrando formas no convencionales, como lo que les acabo de mencionar: convertir créditos en bonos. Eso funciona para los corporativos, ¿no? Muy bien. Y los otros criterios funcionan para corporativos, empresas pequeñas y para personas naturales también, ¿no? Consolidar las creencias, recalificación de clientes, reducir el máximo el servicio de deuda, ¿no? O sea, ampliar los plazos, o sea, ser más flexibles en los plazos, en la edad máxima. Ese tipo de políticas, sí, yo pienso que es bueno flexibilizarlas. Otras políticas no es bueno flexibilizarlas, ¿no? O sea, el nivel de endeudamiento máximo, o sea, hay cosas que dado el entorno y dado el mayor riesgo del sector y del mercado, pues el banco más bien tiene que endurecerse, pero hay cosas en las que el banco sí se puede ablandar por el bien de ambas partes. Bueno, finalmente, para terminar, porque se nos ha ido el tiempo, en la adjudicación, ¿no? 3 subrecomendaciones, ¿no? Revaluar el apetito de adjudicación. O sea, esto prácticamente es enfrentarnos a la realidad y entender que vamos a tener que adjudicarnos. O sea, es parte de la realidad. O sea, no podemos pretender que en medio de esta catástrofe y esta hecatombe financiera todos salgan bien librados. Vamos a tener que adjudicarnos. Si los bancos van a tener que adjudicarse, entonces tienen que, pues, ver cómo la forma más rápida y más eficiente de salir de esas adjudicaciones, ¿no?
alianzas, por ejemplo, con corredores inmobiliarios, con empresas corredoras inmobiliarias, ¿no? Con empresas de trading. ¿Por qué? Porque hay empresas que están dispuestas a recibir autos para venderlos, digamos, como autos de segunda en otro país, ¿no? Eh, entonces, hay empresas que pues hacen ese negocio y te pueden comprar autos en bloque, pero para esto tú tendrías que negociar con los clientes. Lo ideal es una salida negociada, conversada, ¿no? Más que la salida difícil. Eso es lo ideal, ¿no? Pero las posibilidades dependen de cada caso. Y en algunos casos también establecer subsidiarias, dependiendo del tamaño y las características de los bancos, subsidiarias o divisiones de corretaje, ¿no? Para tener todo bajo control. Entonces aquí es donde algunos bancos están modificando toda su estructura organizacional. Bueno, tú trabajabas vendiendo tarjetas de crédito, pues ya no, ya no necesitamos 100 vendedores de tarjeta de crédito, ahora necesitamos nada más que 10. Entonces, las 90 personas, a ver, ¿dónde las reubicamos? Y algunos se pueden reubicar en la división de corretaje como filial o como subsidiaria o como una división de negocio simplemente, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedican? A ver las oportunidades, porque pueden haber oportunidades, ¿no? Oportunidades con empresas que están llegando, que están trayendo ejecutivos del extranjero, que de repente necesitan alquilar o necesitan comprar, ¿no? Ciertamente es es un periodo difícil para el sector inmobiliario, o sea, eso no es ningún secreto, pero algo se puede hacer. ¿Okay? Muy bien, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo su atención, como siempre, en los Bancaforos.